La gracia de Dios esté con ustedes. Continuamos con nuestro estudio de las diferencias entre Israel y la iglesia. Y ahora vamos a ver con respecto a lo que es la ciudadanía, ¿verdad? A veces hablamos que todos somos ciudadanos del cielo, que todos vamos al cielo. Y cuando alguien muere, eso es lo que se dice. Pero veamos qué dice la Biblia. La ciudadanía de Israel es terrenal, ¿verdad? Entonces, veamos aquí Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Dios hizo una promesa cuando leímos anteriormente cómo nace eh, Israel y cómo nace la iglesia. En ese instante, en el nacimiento de Israel como una nación elegida por Dios, vemos nosotros que le hace una promesa y una de esas promesas es que ellos heredarían a perpetuidad la tierra. En Isaías 11:10 al 11 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, en las costas del norte. Isaías está hablando aquí de la dispersión de la nación de Israel, de cómo fue dispersa esa nación de Israel y cómo Dios la va a regresar, cómo ellos van a estar de nuevo en su lugar de origen, el lugar que Dios les ha prometido. Ahora, en Génesis 15:7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. En el conflicto actual entre Palestina e Israel, ellos hablan de la posesión antes de la nación de Israel y tienen razón. Pero ¿qué sucede? Que el dueño de la tierra, el dueño de la plata y del oro, él decide a quién dárselo. Y él ha decidido dárselo a la nación de Israel. Entonces, veamos ahora la ciudadanía en cuanto a la iglesia. La ciudadanía para nosotros, los creyentes, es una ciudadanía celestial. Filipenses 3, 20 al 21 nos dice de la siguiente manera. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Veamos lo que dice en el 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces nosotros somos ciudadanos del cielo. Ahora veamos otro concepto más. En cuanto a la muerte de Cristo para Israel, la muerte de Cristo es una piedra de tropiezo. Qué tremendo, qué tremendo. He escuchado de que a los judíos no les gusta leer Isaías 53 porque habla del desprecio al Señor Jesucristo y de la obra de Él en la cruz del Calvario, de tal manera que a ellos no les gusta, ¿verdad? Y estoy hablando a los judíos, no solamente de raza, sino a los judíos en cuanto a la religión. Entonces, vemos aquí que la muerte de Cristo es una piedra de tropiezo. ¿Qué dice primero a los Corintios versículo 23? Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hay muchos que dicen, ahí vienen los locos, ahí van los locos, y comienzan a decir cosas
sobre nosotros los creyentes, ya te hiciste aleluya, ya te arruinaste. Y comienzan toda clase de cosas. Pero no es de extrañarse cuando nosotros vemos que la palabra de Dios ya lo declara, ya lo dice, lo que significa tanto para judíos como para gentiles. Ahora, para la iglesia, la muerte de Cristo es la piedra del fundamento, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra fundamental. Entonces, para nosotros es el fundamento. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y qué triste es cuando mucha gente pone fundamentos de religión, pone fundamentos que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo y se llaman cristianos, pues si esa es la situación. Porque ¿cómo nosotros podemos llamarnos cristianos si nuestro fundamento, si la piedra del fundamento no es Cristo? Nosotros como cristianos, nuestra base sobre la cual cimentamos nuestra fe es el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2, 5 al 8 dice, vosotros también, como piedras vivas, vea cómo se nos llama a nosotros también, somos piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mucha gente en su vida de religiosidad están chocando con Cristo, queriendo meter otras cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, queriendo decir que si hacemos esta devoción a esto, que si hacemos procesiones, que si hacemos tantas cosas que el ser humano inventa, están separándose de Cristo. Y entonces Cristo, cuando nosotros hablamos de su palabra, cuando nosotros les decimos que es la piedra fundamental, ellos chocan. Y para ellos lo que nosotros decimos es locura. Pero usted tiene que estar feliz, tiene que estar contento, tiene que estar agradecido, porque nosotros hemos creído y hemos creído que Él es el Hijo de Dios, el que vino y se humanizó para darnos la salvación, para darnos vida eterna. Ahora veamos aquí esta ilustración. Es una piedra de tropiezo, una roca de ofensa. ¿Cómo llamándose cristianos? Muchos desprecian al Señor y se van por otros lados y comienzan a darle culto a seres que no son el que realmente o a quien realmente nosotros debemos de seguir, al Señor Jesucristo. Jesucristo es la roca sobre el cual está edificada nuestra fe. Él es la piedra fundamental, el arco de estos elementos. Cuando vemos aquí, vemos allí un lugar, una piedrecilla roja. Ese es el fundamento para todo esto. Y nosotros sabemos que Cristo es nuestro fundamento. Nosotros, la iglesia se está edificando sobre la roca que es Cristo. Ahora veamos en cuanto al reino. Israel era una teocracia, ya lo he mencionado, y entonces cuando nosotros vemos aquí, vemos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 4 al 7. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron
Y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Qué triste lo que estaba sucediendo a la nación de Israel. Ya no querían que fuera Dios mismo quien les estuviera guiando, sino que ellos estaban pidiendo ahora un rey como lo tenían las otras naciones. Pero aquí vemos nosotros lo importante, lo que es más grande en cuanto a la nación de Israel desecharon. Después de tener un gobierno teocrático, ellos pidieron tener un gobierno monárquico, a donde fuera un rey quien les gobernara. Ahora, ¿qué en cuanto a la iglesia? En cuanto a la iglesia, en Cristo. Cristo es quien nos da la fortaleza. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Romanos 16:7 dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Cuando leemos eso en Cristo, está hablando no de nuestra condición, sino de nuestra posición de hijos de Dios. Por haber creído en Cristo como el único y suficiente Salvador, nosotros tenemos esa posición. Nuestra condición es clara. Somos pecadores. Fallamos a cada momento a lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos una posición en cuanto a Cristo. Dice Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora veamos en cuanto al bautismo por el Espíritu Santo. Pero antes, aquí tenemos esta gráfica que es muy importante porque dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando nosotros nacemos, traemos un pecado a cuenta, o sea, lo conocemos como el pecado imputado. Se nos pone o se nos puso a nuestra cuenta. Y nacemos siendo pecadores. La palabra de Dios lo declara cuando dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando alguien pone su fe en Cristo como el único y suficiente Salvador, su condición cambia y viene después de estar en Adán a estar en Cristo. Y es cuando encontramos nosotros en nuestros estudios en Cristo. En Cristo nos habla acerca de nuestra posición por haber puesto nuestra fe en Él como el único y suficiente Salvador. Ahora, el bautismo por el Espíritu Santo. Israel nunca ha sido bautizado espiritualmente por el Espíritu Santo. Ellos no han sufrido esto tan maravilloso como nosotros. Veamos lo que nos dice Lucas 3:16. Respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Entonces vemos que en el caso de Israel, ellos no fueron bautizados.
Cuando nace la iglesia, en ese preciso momento, eh, aquellos israelitas que habían puesto su fe en Cristo, aquellos 120 que estaban en el aposento alto, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 17 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, si ciertamente venía y luego se retiraba de los judíos. Recordemos cuando un profeta iba a predicar y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, y entonces comenzaba y profetizaba. Pero en este caso está anunciando el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo vendría como el consolador, y no solo vendría, sino que estaría en nosotros, dice, y estará en vosotros. Ahora la iglesia, todos los creyentes han sido bautizados espiritualmente por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Y este es el sello del Espíritu Santo que todo el creyente tiene para su entrada al reino de los cielos. Todos los creyentes han sido bautizados espiritualmente por el Espíritu Santo. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Todo eso era una promesa por venir. Ahora, que también nos dice Hechos 11, Hechos capítulo 11, versículo 15 al 17. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Está hablando de los gentiles. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro estaba resumiendo los eventos del día de Pentecostés, que fue el comienzo de la iglesia. Y nosotros debemos notar que él edifica esto con el cumplimiento de la promesa. Dios está edificándole la iglesia con el cumplimiento de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay excepción. Todos los creyentes en las edades de la iglesia somos bautizados dentro del cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Algo que debemos recordar, que la palabra bautismo o bautizo no significa solamente sumergirse en agua, sino que también significa identificación. Y todos nosotros fuimos identificados con Cristo. Ahora vamos a estudiar, vemos nuevamente otra gráfica, la familia de Dios versus la comunión con Dios. Esto es importante. ¿Cómo venimos a ser parte de la familia de Dios cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo como el único y suficiente Salvador? Y en ese momento recibimos el bautismo del Espíritu Santo, entramos a la familia de Dios, pero también entramos a la comunión con Dios. Cuando nosotros pecamos, salimos de la comunión con Dios, pero nunca de la familia de Dios. ¿Y qué sucede en este caso? Para volver a la familia de Dios, a la comunión, perdón, a la comunión con Dios, dice que tenemos una provisión maravillosa.
Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y entonces nosotros podemos y tenemos la plena seguridad que volvemos a la comunión con Dios, de la familia de Dios. Una vez entramos a ella, no podemos volver a salir de ella. Y eso es tan fácil. Como usted, si tiene hijos, o si no los tiene y los tiene en un futuro, un hijo suyo, aunque reniegue de usted, aunque se vaya para otro país, se cambie el nombre, se cambie el apellido, jamás, jamás podrá, podrá deshacer lo que se hizo por medio de usted, el nacimiento físico. Nació de un padre y de una madre, y eso no se puede deshacer por ninguna cosa, porque cada persona procede de un padre y de una madre. Igual cuando nacemos de nuevo, procedemos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces ahí es cuando venimos nosotros y podemos tener esa confianza, esa seguridad. Porque el nuevo nacimiento no procede en ningún momento de ninguna obra humana, sino que procede siempre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la habitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo podía ir y venir selectivamente para la nación de Israel. Primera de Samuel 10, 9 al 10 dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo no estaba en ellos, venía, y lo dice claramente, y el Espíritu de Dios vino sobre él, o sea, lo cubrió. ¿Y cómo lo cubrió? Con poder, para que él tuviera la capacidad de profetizar lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, Primera de Samuel 16, 13 al 14 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vean, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, el Espíritu de Jehová. Y aquí podemos ver también que el Espíritu se aparta. El Espíritu de Jehová se aparta de Saúl y le atormenta ese espíritu malo que tenía de parte, había venido de parte de Jehová. Ahora, veamos con respecto a la iglesia. El Espíritu Santo habita y sella universalmente a todos los creyentes por el Espíritu Santo. Somos tenemos ese sello. San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir, por lo que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es interesante, porque el Espíritu Santo cuando viene a la iglesia y se queda con la iglesia, es a causa de la promesa que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que no dejaría sola a la iglesia, porque enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y vean qué interesante esto, porque el Espíritu Santo nunca se enfoca en sí mismo. El Espíritu Santo, como dijo el Señor Jesucristo, y Él os enseñará todas las cosas acerca de mí. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo siempre nos va a presentar primero
al Señor Jesucristo y luego Él atrás. Pero a veces sabemos que hay congregaciones que su alabanza toda es al Espíritu Santo. No digo yo que no lo hagan, pero el fundamento de nuestra creencia es el Señor Jesucristo, aunque nunca están separados. Pero dice San Juan 14, 16 al 17, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro, no puede ser. Ahora veamos las bendiciones espirituales. Para Israel no fue bendecido con toda bendición espiritual. Y usted puede leer Deuteronomio 28. Es importante de que usted lo haga. Vamos a leer nosotros solamente del versículo 1 al 6. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones eran bajo una condición. Y vemos aquí que lo está diciendo, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Entonces, podemos decir que las bendiciones eran condicionales. Si haces esto, yo te bendeciré. Si no lo haces, no hay bendición. Ahora, veamos para la iglesia. La iglesia es bendecida con toda bendición espiritual. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí no está diciendo si tú haces esto, si tú... No, en el momento que nosotros pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento recibimos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema, diría yo? El problema es que no hacemos uso de todas esas bendiciones espirituales que hemos recibido ya desde que creímos en Cristo. Y como no las usamos, ahí están. Pero el problema es que tampoco leemos las escrituras. Y como no leemos las escrituras, no vemos todas las promesas que tenemos. Alguien dice que hay más de 7,000 promesas de las cuales nosotros podemos asirnos de ellas. Y en nuestra oración presentarle a Dios esas promesas que Él nos ha hecho a nosotros para que Él nos bendiga con su palabra. En Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en Él. Si usted está completo, usted no necesita nada porque no puede agregar más a lo que ya está completo. Usted tiene un vaso de agua y lo tiene al borde. Si usted le agrega más, se derrama. Entonces no puede agregar algo más a lo que está completo. Y dice aquí, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y por último, en 2 de Pedro 1, del 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros para que vivamos justa, santa y piadosamente. Te agradecemos, Señor, por tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Bendice a los que escucharán este mensaje y dales el entendimiento para que puedan vivir conforme a tu voluntad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.